Bueno, gracias, muy bien. Entonces nos vamos a basar básicamente en el mid-chance. Es el contenido, como habrán visto, es muy poquito. En cuanto, sobre todo vamos a hacer hincapié al potasio y al calcio más que en el sodio. Bueno, antes de esto, el libro de fisiología comienza con un poquito de fisiología en cuanto al agua y al sodio. El agua corporal total. Estos datos, doctores, tienen que comparar con dos bibliografías, que es Medicina Interna de Harrison en la parte de nefro y la parte de ciencias básicas en el libro de Guyton, para que no se puedan confundir, ¿ok? Cambian estos valores, pero no son tan importantes, digamos, porque el 60% casi sabemos que la mitad del cuerpo, más del 50%, estamos conformados por agua. Habíamos visto también en medicina interna cómo se reparte en el líquido extracelular y cómo se reparte en el líquido intracelular. Entonces vamos a comparar para que nuestros conceptos estén claros en cuanto a esto, ¿ok? Entonces, en adultos la cantidad de agua varía entre 40 y 60%. Esta tabla que ustedes ven es relevante, importante. ¿Por qué? Porque es potencialmente posible pregunta de examen. ¿Cómo se distribuye el agua corporal durante la vida, expresada en porcentajes? Entonces acá es importante recordar el agua corporal total, es decir, la cantidad de agua que existe en un ser humano. Miren, de 0 a 11 días, 76,4, es decir, más de la cuarta parte, el recién nacido es agua. Por eso que cuando tiene diarrea o hiperventila o tiene fiebre, puede convulsionar. ¿Por qué convulsiona? Porque se deshidrata y por la misma temperatura. Entonces, importante, el agua extracelular, 41,6%. Ahora, doctor, voy a memorizar todo. Yo te sugiero que primero memorices el agua corporal total en cuanto a estos, porque puede ser pregunta de examen. Y la otra es el agua corporal total, sobre todo la parte de adultos. Estos tres yo te recomendaría que memorices. Ahora, dentro del agua corporal total, miren, de 11 a 180 días, 72, de 6 meses a 6 años, 62,2%, de 2 a 7 años, 65%, de 7 a 14 años, 64,2% y a partir de los 23 años lo va dividiendo. Aquí la tendencia es que la dama tiene menos agua corporal total, esto por muchas variables, principalmente el tejido adiposo, y en el varón se va manteniendo, ¿no? 54,3, 50,8. Ojo que esto no estaba en el libro de Schwartz, esto es algo nuevo para nosotros, para calcular la reposición de sodio y demás. Entonces, en las grasas neutras no existe virtualmente agua y la persona obesa tiene menos agua en relación a su peso que una persona que es delgada. Eso es importante porque el agua corporal total nosotros vamos a calcular al peso ideal. Digamos, si una persona pesa 120 kilogramos y mide unos 70, probablemente debería de pesar 70 kilogramos. Entonces, la reposición de agua vamos a calcular con su peso ideal. Bueno, eso en esa parte. Aquí en la ciudad de La Paz está lloviendo un poco. Probablemente si hay algún desbalance del internet, me avisan por favor. Entonces, este agua corporal total, nosotros sabemos, digamos, de una persona, ¿no? De esta agua corporal total, se va a dividir en dos principalmente, en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. El extracelular y el intracelular con respecto, el líquido intracelular va a tener la mayor cantidad de porcentaje de agua. Cuando una persona se deshidrata, donde va a tener mayor repercusión va a ser en el líquido intracelular. Ahora, el líquido intracelular se divide en plasma, en el líquido intersticial,
el agua ósea inaccesible y los líquidos transcelulares. Entonces, por ejemplo, estas cuestiones en el libro de Guyton no están ni en medicina interna. Entonces, algunos puntos relevantes que vamos a tomar en esto. Por ejemplo, el líquido intersticial y la linfa, más o menos, nosotros hacemos un dibujo, esta es la célula y esta es otra célula. Vamos a tener ahí el intercambio, ¿no? El líquido intersticial y la linfa. Y toda, digamos que nosotros tenemos ahí un vaso sanguíneo, ¿no? Está el glóbulo rojo, el glóbulo rojo, el glóbulo rojo, las plaquetas, y tenemos plasma allí, tenemos plasma. Entonces, de este plasma, lo que se va a filtrar va a ser linfa o líquido extracelular. Esta linfa, perdón, ¿Sabes si está haciendo solcito? Leslie, por favor, su micrófono. Sáquela, doctor. sí, ya está. Bueno, no sé dónde estaba. Una vez que el líquido se ultrafiltra por las presiones de fuerzas de Starling, acá se queda linfa, ¿no? El líquido linfático, y esa linfa se reabsorbe a través de los sistemas linfáticos y llega al conducto torácico. Eso no explica a profundidad las presiones, la hidrostática, la oncótica, tanto de los dos compartimientos, es punto a favor de nosotros. El agua ósea inaccesible, eso me parece importante, cosa que en los otros libros no muestra. Tampoco nos dice el porcentaje como tal, pero sabemos que el tejido óseo también tiene un porcentaje mínimo en comparación al agua. Los líquidos transcelulares. Los líquidos transcelulares principalmente está la saliva, el jugo del páncreas, el hígado, la tiroides, el líquido cefalorraquídeo y el líquido intraluminal. También me parece relevante porque cuando uno, por ejemplo, pierde mucho líquido, mucho contenido gástrico, puede llegar a ciertas alteraciones. Por ejemplo, si pierde ácido, va a generar alcalosis metabólica. Por eso es importante ver el líquido transcelular. Ahora, uno de los datos importantes son las pérdidas insensibles. Este es importante en cirugía. ¿Por qué? Cuando una persona entra en cirugía, va a estar en NPO, nada por vía oral, ¿no? Antes eran varias horas, días incluso. Actualmente ya no es así por los protocolos que existen y han demostrado. Entonces el organismo, ahí están sonando el timbre del Zoom porque, a ver, ahora sí, el organismo tiene una pérdida sensible y continua, principalmente por la piel, por los pulmones, es decir, que una persona cuando está con fiebre pierde mayor cantidad de agua porque comienza a hiperventilar. Lo mismo en el aparato digestivo y esta debe ser reemplazada. Entonces, miren este balance diario de agua. Todos estos conceptos son potencialmente preguntables. Por ejemplo, la procedencia de agua, miren, dice acá en bebidas, alimentos y oxidación celular, están entre 650, 750 y la oxidación 350. Y los facultativos más o menos en 1000. Entonces acá si nosotros sumamos todos estos, los obligatorios y los facultativos, vamos a tener un ingreso promedio de 2750 de cantidad de agua que una persona puede ingerir, ¿no? Bueno, que en este ejemplo puede ingerir. En cuanto a los egresos, ¿por dónde se pierde? La orina, ¿no? La piel, 500, pulmón, 400, como ustedes verán, 400, y la heces, 150. Entonces, Disculpe una pregunta. No se, digamos, no se ve su pantalla. a ver, ahora sí. Sí, ahora Se sí. visualiza, doctor, normal. Recién, doctor. Ah, bueno, van a disculpar, es que no sé si es la señal o algo así. Les decía que la pérdida insensible es importante para calcular la reposición del agua. Entonces aquí donde se pierde la mayor cantidad de agua son el sistema urinario, por el sistema renal y por los pulmones. Miren, 700 por la orina y 400 por el pulmón. Y los facultativos, que son pérdidas insensibles, que son 1000. Entonces, más o menos, acá calculan 2750 de egresos. Ahora uno se pregunta, dice, ¿por qué? ¿No?
¿Cómo calculan esto? ¿No? Yo me pregunto, es decir, a ver, ¿cómo han calculado por piel, por pulmón, etcétera? Hay varios métodos para calcular cómo se va redistribuyendo, distribuyendo el agua, ¿no? Hay varios métodos, pero más o menos esta tabla. ¿Qué tienen que recordar para el examen? Por ejemplo, por orina, más o menos, ¿cuánto se pierde? ¿Cuáles son los dos sistemas por donde más se pierde agua? Orina y el sistema pulmonar. Entonces, el requerimiento de agua en base a esto, vamos a tener en un adulto normal de 35 ml kilogramo día, en niño de 50 a 60 y en lactante de 150. Como estamos en la parte de adultos, digamos que nosotros tenemos una persona de 80 kilogramos de peso ideal, ¿cuánto de líquido necesitaría en 24 horas? A ver, 20 segundos para... 10.000 mililitros, doctor. 2800. Pues simplemente es multiplicar 35 por 80, ¿no es cierto? 2800 en promedio, excelente. Entonces, cuidado en el examen nos puedan pescar. Por ejemplo, una persona obesa que tiene 120 kilogramos y mide 1,60, ¿cuánto es el requerimiento de agua diario? Entonces, lo calculan al peso ideal, ¿no? Cuidado, no solo sobre los 120, sino el peso ideal y ya le calculan a 35. Por ejemplo, en mi memoria, yo calculo a 30, bueno, por el sesgo de medicina interna y de terapia intensiva, ¿no? A 30, pero esto estamos en base a la bibliografía, dice 35. Entonces, como nosotros vamos a dar examen de esto, entonces es importante ver 35, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a tener esto? El balance y la distribución del sodio. Dice que el sodio total del organismo vamos a tener de 4.200 y 5.600 mil equivalentes de sodio. El libro no especifica específicamente cloruro de sodio o en realidad es solo sodio como refiere el texto. La distribución va a ser esta. En el líquido extracelular va a estar casi el 90% de sodio. Y la concentración en el nivel intersticial va a estar entre 140 a 145 mil equivalentes litro. Y el sodio total en el líquido extracelular de 2.400 mil equivalentes. Entre estas dos, ¿cuál es la más importante? El que está en el suero. Porque gracias a esto nosotros vamos a comenzar a ver, ¿no es cierto?, el valor. En el líquido intracelular, esto ya es un poco más de memoria, ¿no? No es necesario que sí o sí como médico deba de saberlo, probablemente más para investigación. Sería una pregunta absurda, sería una pregunta ridícula, porque no tiene relevancia clínica, ¿no? Que imagínense que nos pregunten, ¿cuánto es el sodio normal en el líquido intracelular? Una pregunta media pelotuda, digamos, ¿no? Entonces, sí, pero de 140 a 145 es muy, muy importante. En el tejido óseo, la gran parte del sodio está ligada en forma de cristal. También se encuentra en sodio. Y más o menos una persona, ¿no?, que ingiere y excreta diariamente entre 90 a 100 mil equivalentes de sodio. Ahora, en esto hacemos importancia porque una persona, según la Organización Mundial de la Salud o según la recomendación de nutrición, ¿cuánto de sodio debería de consumir por día aproximadamente? ¿O cuáles son las recomendaciones? Porque de cierto punto de corte ya es un factor de riesgo para ciertas enfermedades como la hipertensión arterial. Es una pregunta que los dejo a su criterio y pueden investigar. Ahora, este sodio normalmente tiene una vía principal de excreción. Entonces sabemos que el riñón es uno de los órganos que más controla esta cantidad de sodio. Entonces, ya sea excretando o absorbiendo, va a controlar estos niveles de sodio en el plasma. Bueno, ahora, ¿cuáles son? Hay muchas, ¿no? Está la ADH, está varias otras hormonas, pero la principal hormona que va a regular todo este proceso es la aldosterona. Esa es la hormona que regula junto con la ADH el nivel de sodio.
Si yo esta semana he consumido baja cantidad de sodio, mi cuerpo va a sintetizar mayor cantidad de aldosterona para poder absorber y mantener. O al revés, si he consumido mucha cantidad de cloruro de sodio, voy a dejar de producir aldosterona y voy a eliminar la mayor cantidad que se pueda. Entonces, el riñón más o menos excreta de 2 a 400 miliequivalentes día. Esto es muy amplio. Ahora, ¿vale la pena memorizar? No creo que valga la pena. Pérdidas extraordinarias. Miren, una transpiración excesiva se puede llegar a perder de 100 a 200 miliequivalentes litros. Cuando una persona va a trotar, hace ejercicios, etcétera, etcétera, pierde muchos electrolitos y uno de ellos es el sodio. Por eso hay bebidas o las sales de rehidratación que actualmente incluso hay con bebidas, ¿no es cierto? Esos electrolitos que se puedan reponer. No sé si han escuchado en México una gran polémica de una bebida, no es energizante, una bebida de sales de rehidratación, creo que es electrolito o electrol, algo por ahí. Electrolito. Ha sido no una demanda terrible, ¿no es cierto? Que varios influencers médicos han hablado mal de esta empresa, decían que tenía la misma cantidad o más que la Coca-Cola en cuanto a azúcar, pero eso no era cierto, ¿no? Tenía la mitad. Bueno, en realidad lo que aconsejaba la Organización Mundial de la Salud es una cantidad y este producto tenía casi el doble, ¿no? Pero la Coca-Cola tiene pues mucho más que eso, ¿no es cierto? Entonces recuerden, para regular la cantidad de sodio está la aldosterona y la ADH, ¿ok? Esas son las principales hormonas. Ahora, si nos preguntarían en el examen, aldosterona, hormona antidiurética, vasopresina, no sé, T4, T3, ¿cuál pondrían de respuesta? ¿Cuál creen que de todas estas hormonas es la más importante para la regulación? ¿Cuáles pondrían? La aldosterona, ¿no es cierto? Muy bien, doctores. La aldosterona es la que más, ¿no? Ahora, ¿cómo actúa la aldosterona? Nosotros sabemos que en la nefrona tenemos la arteriola aferente, el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y la parte distal. Entonces, la aldosterona va a actuar en el túbulo contorneado distal. En esta parte actúa. ¿Cómo va a actuar? Va a actuar absorbiendo sodio y excretando o eliminando potasio e hidrogeniones. ¿Ok? ¿Qué hace la aldosterona? Jala sodio y excreta potasio. Jala sodio y excreta potasio. ¿A qué voy a ir con esto? Para entender los trastornos de la aldosterona. Por ejemplo, una hiperplasia suprarrenal, un hiperaldosteronismo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Mucha cantidad de aldosterona, entonces va a absorber mucho sodio, mucho sodio. Entonces el paciente, ¿qué va a tener? Hipernatremia con hipocalemia, ¿no ve? Entonces, hay una pregunta ahí que les he mandado al grupo de WhatsApp. Dice, ¿no? Que un paciente que tiene hiperplasia suprarrenal, ¿qué es lo que va a tener? Hipernatremia hipervolémica. ¿Por qué hipervolémica? Porque el sodio es un osmolito activo que jala agua, que atrapa agua, entonces por ende va a jalar agua, por eso es hipernatremia hipervolémica, ¿no es cierto? O al revés, vamos a hacer acá de un color, a ver, permíteme, ¿dónde está mi pizarra? Mi cambio de color. Un paciente que tiene una tuberculosis renal, ¿no? Suprarrenal, perdón. Entonces baja la cantidad de aldosterona, hay un hipoaldosteronismo. Por lo tanto, no va a poder absorber sodio. Entonces el paciente va a tener hiponatremia con hipercalemia. ¿Me dejo entender? Entonces ya se juegan simplemente con la hormona para ver de qué patología se trata. Ahora, otra hormona, está la aldosterona, la ADH, ¿no ve? Que controla el sodio. Otra hormona es el péptido natriurético auricular. Como ustedes habrán visto, el libro de Michan es un poco antiguo, no habla mucho del ADH ni de receptores. El Medicina Interna de Harrison está mucho más profundo, ¿no? Mucho más detallado. El péptido natriurético auricular también controla el sodio. Ustedes saben que estos péptidos se liberan cuando hay mucha cantidad de líquido en las aurículas y en los ventrículos en el corazón. Entonces, cuando una vez se dilata, comienza a eliminar, ¿no? Hay una natriuresis. Esta es la función de los péptidos natriuréticos auriculares. ¿Ok? Muy bien. Ahora,
Otro concepto importante es la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Nosotros en nuestro torrente sanguíneo tenemos varias sustancias que están nadando ahí en nuestro plasma. Está nadando sodio, está nadando glucosa, está nadando urea y también están nadando fosfatos, potasios, hormonas, están nadando la albúmina, las globulinas, los anticuerpos, todos están nadando. Pero de todos estos componentes que ustedes ven, hay osmolitos activos y otros muy activos y otros que son inactivos, ¿no es cierto? Ahora, una de las moléculas que más osmolaridad, la que tiene presión osmótica, la que jala agua, va a ser el sodio y la glucosa. Por eso son estas dos variables que intervienen en la osmolaridad. Bueno, entonces, ¿qué es la osmolaridad? No simplemente la cantidad de solutos Buenas que... noches. ¿Tiene ¿Perdón? avena? ¿No? Vera, por favor, su micrófono. Bueno, les comentaba. Ay, permíteme un rato. Bueno, entonces, esta cantidad de electrolitos, estos solutos generan una osmolaridad y esta osmolaridad generan presiones osmóticas. Entonces, el libro habla un poco de propiedades coligativas, sobre todo la presión osmótica, que es una propiedad que depende del número de partículas disueltas. ¿Cuáles son estas partículas? El sodio y la glucosa, ¿no? Que no de su masa ni de su carga. Esto es importante, que está relacionado con la física, la ley de Raoult, ¿ok? Entonces, un poco vamos a ver qué es la concentración molar y qué es la concentración molar. La diferencia es que los moles de soluto acá son por kilogramo de solvente. ¿Qué es el solvente? El líquido, el agua, en este caso el plasma. Y la concentración molar es estos moles, estos solutos, el sodio y la glucosa, pero por litro. Por eso nosotros hablamos de concentración molar, ¿ok? ¿Qué tenemos que saber esto? El rango normal de esta osmolaridad. ¿Cuánto es el rango normal? Este dato, por favor, correlacionen con su flashcard de medicina interna. Entre 280 y 292 milosmol kilogramo, ¿ok? Con un promedio de 285. Bueno, ahora, ¿cuáles son la contribución de estos solutos? Recuerden, el sodio, la glucosa son los mayores osmolitos efectivos para generar esta concentración. Incluso en el libro de Harrison habla, ¿no? Tiene una tabla a partir de qué osmolaridad se van sintetizando la hormona antidiurética. Ahora, no es el único componente. Sabemos que el sodio va a generar, miren, 275 milosmoles por kilogramo de agua. El sodio es el osmolito más efectivo para jalar agua. Por eso es que antes se pensaba que cuando una persona pierde líquido, nosotros tenemos que darle solución salina, no solución fisiológica, porque jala agua por la concentración de sodio. La glucosa también, miren, genera 10% y las proteínas como la albúmina y otros generan muy pocos. ¿Ok? Eso con relación a esto. Ahora, ¿cómo se calcula esta osmolaridad? Actualmente ya lo hacemos con aplicaciones, con alguna inteligencia artificial que ustedes utilicen de preferencia. Esta osmolaridad del plasma, esta es la fórmula. 2 sodio, o sea, vamos a tener sodio, ¿no? 2 sodio, más glucosa sobre 20, esto miligramos decilitro, más urea sobre 3. Esta es la fórmula que también la tienen que comparar
con el libro de Harrison para tener una comparación. Hay algunos textos que también le involucran al potasio. Hay otros textos que no la involucran a la urea. Esa se la denomina osmolaridad de plasma efectivamente, ¿ok? La que son más eficientes. Entonces, la osmolaridad efectiva se obtiene restando lo que decía la urea, ¿no? Cuando tú no la sumas a la urea, a eso se denomina osmolaridad efectiva, ¿ok? Entonces, ¿quién controla estos osmolitos? ¿Quién dice, ok, voy a liberar más ADH, voy a liberar más aldosterona o no voy a liberar? Hay ciertos osmoreceptores que se encuentran en el sistema nervioso central. Y esto también igual, ya he ingresado en los exámenes, por lo tanto es una pregunta muy fácil, ¿no? ¿Dónde se encuentran estos osmorreceptores? En el hipotálamo del sistema nervioso central. Esos detectan, ¿no? Si tengo mucha osmolaridad, libero más hormona antidiurética para jalar agua y para tratar de equilibrar la osmolaridad. Entonces, cuando una persona va envejeciendo, doctores, va envejeciendo, estos osmorreceptores se pierden, ¿no? Se van perdiendo, ¿no? Ya no tienen la misma, estos osmorreceptores se van muriendo porque son neuronas modificadas. Por eso es que los ancianos, los adultos mayores, pierden la capacidad de tener sed, por eso se deshidratan fácil, pierden la capacidad. Entonces, boom, una deshidratación, hacen hipernatremias, hiponatremias y van convulsionando. Otra variable importante es la osmolaridad urinaria. Esta osmolaridad urinaria nos va a ayudar a diagnosticar síndrome de secreción perdedor de sal, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y algunos trastornos de lesión renal aguda. Estos deben de memorizar. En hombres está entre 767 y 1620 osmoles como tal, ¿no? Y en la mujer está entre 433 y 1146 miliosmoles. Esta osmolaridad obviamente va en mucho equilibrio con la osmolaridad plasmática. Ahora, hay ciertas excepciones que menciona nuestra bibliografía, es que la relación es menor que 1 cuando hay sobrecarga acuosa y diabetes insípida, ¿no? Anótense esto, por favor, menos de 1% en sobrecarga y diabetes insípida. Cuando la relación está igual, mayor a 1, hay insuficiencia renal crónica. Muy bien, vámonos a las preguntas, a 15 segundos por pregunta, por favor.
Muy bien, doctores, gracias por contestar. Vámonos ahora a los disturbios, a las alteraciones. ¿Qué les puedo decir en resumen? Hipernatremia es que el paciente sea deshidratado y necesita agua libre. En eso se resume. ¿Cuándo se dice que es hipernatremia? Porque está mayor de 150 miliequivalentes. ¿Quién se afecta más, el intra o el extra? El extracelular. Es la que se afecta, pero tiene repercusión en el líquido intracelular. Entonces, como se pierde líquido extracelular y repercute, por eso se dice que es una deshidratación intracelular severa. Entonces, ustedes imagínense unas neuronas que tienen una osmolaridad, digamos, de 280, ¿no? Y de repente la persona comienza a trotar y llega a su osmolaridad a 310. Está hipernatrémico. Entonces, esta neurona se va a deshidratar, se va a arrugar. Las que más sufren son las neuronas. Por eso los pacientes con hipernatremia pueden tener convulsiones, porque recuerden que el trastorno del sodio repercute a nivel del sistema nervioso central. El potasio en el músculo liso, intestino, músculo estriado y sobre todo lo más peligroso es en el músculo del corazón, en el miocardio. El sodio, sistema nervioso central. Lo que quieras, cefalea, somnolencia, estupor, coma, lo que desees, convulsiones, si quieres, ¿ok? Ahora, en el libro de Mick Chance van a encontrar muchas causas de hipernatremia. Tienen que memorizar la más frecuente. ¿Cuál es la más frecuente? La pérdida de agua. La pérdida de agua, la deshidratación. Bueno, esta deshidratación puede ser por diarrea, puede ser por uso de diuréticos o porque el adulto mayor ya no tiene osmorreceptores. Ya no tiene osmorreceptores, entonces no libera el ADH para poder jalar agua. Entonces, eso principalmente, ¿ok? Ahora, cuando ya es un trastorno de endocrinológico puede generar ciertas ocasiones como la diabetes insípida y demás. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Acá es la reposición de agua. En las aplicaciones que van a encontrar es déficit de agua, déficit de agua. Entonces, ustedes se ponen la cantidad de sodio, por ejemplo, 160, y les va a salir la cantidad de agua que tienen que reponer. Se repone esto en 48 horas siempre y cuando no sea crónico. 48 horas. El 50% se hace por vía oral y el otro 50% por vía intravenosa. ¿Cuál es el agua libre o el agua corporal que necesita? La solución dextrosa, la solución glucosalina o el agua destilada por vía oral. Eso, con eso vamos corrigiendo. Ahora, ¿cómo es la hiponatremia? Esto es mucho más frecuente. La hiponatremia actualmente se sabe que la más frecuente es por el dolor, por el estrés, por medicamentos, que es el síndrome de secreción o inapropiada de hormona antidiurética. Es la causa más frecuente. Antiguamente se decía que era por pérdidas, ¿ok? O porque no hay mucha ingesta de cloruro de sodio. Entonces, cuando baja el sodio, pasa lo contrario. Recuerden que aquí se arruga las neuronas, aquí se hinchan como globitos. Por eso es que puede generar edema neuronal, edema celular. Por eso un paciente neurocrítico, neuroanestesio, neuroemergencias, neurointensiva, jamás de los jamases se mantiene hiponatrémico. ¿Por qué? Porque genera edema. Por esto del mecanismo de la ósmosis. Si yo tengo acá una cantidad de sodio, ¿verdad? A nivel de líquido extracelular, pierdo sodio, entonces acá, por lo poquito que tiene de sodio, va a comenzar a jalar agua. Esto se llama ósmosis, que es el líquido del disolvente, del solvente, del agua, de menor concentración a mayor concentración, ¿ok? Esa es la explicación fisiopatológica. Puedes repasar con tus compañeros de estudio. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? ¿Por qué hay edema celular en un paciente con hiponatremia? ¿Ok? Entonces, esto provoca que un movimiento del agua del líquido extracelular, ¿no? Hacia el líquido intracelular para equilibrar la osmolaridad. ¿Quiénes son las más afectadas? El sistema neurológico. Bueno, ahora, dentro de la manifestación clínica, lo que quieras, ¿no? Aquí puedes clasificar fase temprana, confusión mental, cefaleas, náuseas, vómitos, anorexia. Ya posteriormente puede haber trastornos motores, puede haber calambres, puede haber ataxia, puede haber reflejos hiperactivos,
Puede haber signo de Babinski, cuando ya es muy grave, comienzan a convulsionar, incluso puede llegar a un estado de coma. Eso con respecto al sodio. Ahora, del síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Esto actualmente ya se sabe que es frecuente en los trastornos de sodio. ¿Por qué? ¿Cómo se caracteriza? Esta es una hiponatremia hiposmolar principalmente. Incluso la orina es hiperosmolar con respecto al plasma y puede haber una excreción continuada del sodio por la orina a pesar de la hiponatremia. Por eso es secreción inapropiada. Hay hormona antidiurética que se va liberando, pero sin cambios o sin que los morreceptores comiencen a estimular esta liberación. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Medicamentos, dolor y el estrés quirúrgico les generan este tipo de trastornos hiponatremias, ¿ok? Ahora, ¿cómo se corrige la hiponatremia? Dependiendo cuál es la causa, ¿ok? Aquí no estamos hablando de insuficiencia cardíaca, de lesión renal aguda, enfermedad renal crónica. El libro de Mitchell es muy simple, muy sencillo. Lo clasifica en menos de 48 horas, aguda o sintomática, y más de 48 horas. Dicen que en menos de 48 horas se debe aplicar una solución hipertónica de cloruro de sodio, más o menos de 514 miliequivalentes el litro, ¿no? Dice que a menudo se usa diurético de asa. No, no está mal, ¿no? Un poquito, porque a no ser que el paciente tuviera insuficiencia cardíaca, sobrecarga hídrica, recién le das furosemida. Peor a un paciente si tiene hiponatremia aguda, entonces hay unas cositas que no cuadran en el Michans, ¿no? Pero aquí podemos rescatar algunas cosas, que el sodio sérico más o menos tiene que estar de 2 miliequivalentes hora en cuanto a reposición, sin sobrepasarse los 20 miliequivalentes día. Y la crónica, el tratamiento es mucho más lento, más o menos entre las 48 y 72 horas tenemos tiempo para reponer, para equilibrar ese nivel de sodio. La corrección no debe superar los 25 miliequivalentes en las primeras 48 horas. Esto es relevante, importante, para no llevar un trastorno de mielinólisis pontina o protuberancial, ¿no? En todo lo que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Ahora, ¿cuál es el valor sérico de sodio a partir se considera hipernatremia? Más de 145, 160, 150. ¿Qué opinan, doctores? Excelente, muy bien. A partir de 150 miliequivalentes. ¿Cuál es la principal consecuencia fisiopatológica del aumento de sodio extracelular? ¿Qué pasa? ¿Se deshidrata? ¿Hace edema? ¿No pasa nada? Ingreso del agua al interior de la célula, ok. Aumento del volumen intracelular, salida de agua de las células, disminución del volumen extracelular, incremento de la presión arterial intracelular. Entonces, cuando lo malo es que hay salida de agua de las células, ¿no? ¿Por qué? Pues hipernatremia. Recuerden, aquí tienes la célula y si está con mucho sodio a nivel extracelular, ¿qué va a pasar? Salida de agua. ¿Y qué va a pasar con la célula? Se va a deshidratar, va a tener confusión las neuronas, ¿no? Es decir, confusión, letargo, convulsiones y demás. Muy bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipernatremia? Lesión renal aguda, hiperaldosteronismo, diuréticos ahorradores de potasio, aumento de ingesta de sodios o pérdida excesiva de agua libre. Muy bien, doctores. Habíamos comentado que la causa más frecuente es porque un paciente se deshidrata mucho. ¿Y en quién es más frecuente la hipernatremia? En los abuelitos, en los adultos mayores, ¿no? Es clásico encontrar porque están en su casa, no les dan agua y tampoco él quiere tomar, ¿no? Porque no le llega sed. Entonces genera hipernatremia. Y alguien puede decir, ¿y se pueden morir? Claro, puede convulsionar, hace insuficiencia respiratoria, hace un paro respiratorio, hace paro cardíaco. Lo mismo cuando convulsiona, ¿no? A veces ni siquiera llegan, ¿no? Simplemente a veces no quieren comer, no quieren comer, ¿no? O se desorientan, hacen delirio. No sé si ustedes han visto a los abuelitos que a veces comienzan durante el sueño, comienzan a despertarse, no pueden dormir o se desorientan. Lo primero es hacer un laboratorio y buscar trastornos del sodio.
por supuesto, ¿no? Y tú corriges el sodio y ya está normal, ¿no? Porque incluso yo he visto casos que les llevan al psiquiatra, ¿no? Porque están en delirio hiperactivo, ustedes han debido ver, ¿no? Se desorientan o se caen. Entonces, eso es por trastorno del sodio. Por eso en un paciente geriátrico, los geriatras lo dominan bien, en un paciente que tiene delirio, lo primero es descartar que no tenga trastornos del sodio, por supuesto. ¿Cuál de las siguientes condiciones favorece al desarrollo de hipernatremia? Mecanismo de sed intacto, libre acceso al agua, alteración del mecanismo de la sed, dieta hiposódica o síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Muy bien, doctores. Recuerden que a través de todos los años se van perdiendo estas neuronas que controlan la sed, ¿no? Son osmoreceptores. Esto ya he ingresado como pregunta. Imagínense fallar esa pregunta, ¿no? Ahí para suicidarse, ¿no? No pueden fallar preguntas fáciles, doctores. Muy bien. Pacientes con diabetes insípida, ¿no? Diabetes insípida significa que el cuerpo no puede liberar hormona antidiurética, no puede liberar. Porque recuerden, la hormona antidiurética es la que nos previene de la deshidratación. Entonces, una persona que tiene diabetes insípida está súper deshidratado, ¿no? Entonces acá dice, la hipernatremia se evita sí, se restringe el sodio, se administran diuréticos de asa, el paciente está consciente y puede beber agua. Miren, dice, mira, beber agua. Si la diabetes es deshidratación, entonces, ¿qué puede evitar? Dice, ¿no? Si puede beber agua. Administración de salina isotónica, aumenta de secreción de renina, ¿ok? Entonces, evita que no sea una hipernatremia grave porque el paciente toma agua. Recuerden que la diabetes insípida es deshidratación, se deshidrata. Puede haber diabetes insípida central, porque el cerebro no sintetiza ADH, la arginina vasopresina, o el riñón es resistente, no le tira bola, no le hace caso a la ADH. Entonces sería diabetes insípida periférica o renal. Entonces, dependiendo cuál de las dos, ya se usa medicamentos con agonistas de la ADH. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el compartimiento que más afecta la hipernatremia? Muy bonita pregunta. Excelente, doctores. El intracelular. Recuerden, si yo tengo sodio dentro de la célula y aumenta la cantidad de sodio a nivel extracelular, aumenta la osmolaridad, tengo mucha sal, entonces jalo agua. ¿A quién le voy a jalar agua? Al líquido intracelular. ¿Qué va a pasar con la célula? Se va a arrugar, se va a deshidratar las neuronas. ¿Ok? Entonces, eso con respecto al líquido intracelular. La hipernatremia se asocia principalmente con retención de sodio, pérdida de sodio, déficit de agua corporal total, hipervolemia, hipersecreción. Yo creo que un estudiante de medicina podría responder hipernatremia. Ah, pues porque retiene sodio, ¿no? Así en su lógica, en la ignorancia médica, ¿no? Hipernatremia, retención de sodio. No, no. Aquí es porque hay déficit de agua corporal total. No es que le damos sodio al paciente, no es que le damos cloruro de sodio, ¿no? Más bien pierde agua. Hay un déficit de agua, ¿no? Muy bien. Por eso es que en la hipernatremia nosotros no damos medicamentos para eliminar el sodio. No, necesitamos agua, agua. Por eso damos agua libre en hipernatremia. El síntoma neurológico más frecuente de hipernatremia severa, ya esto hemos visto en Harrison, ¿cuándo es severa?
la hipernatremia y qué causa, ¿no? Muy bien, doctores. Convulsiones. Muy bien. La hipernatremia secundaria, pérdidas extrarrenal. Ah, bonita pregunta. ¿Qué significa extrarrenal? Que probablemente se pierda por quemaduras. A ver, vamos a poner acá. Por quemaduras o por el sistema digestivo, principalmente vómitos, o porque hay una fístula, esto en cirugías, u otras condiciones. ¿Qué pasa con el sodio urinario? ¿Es alto, bajo? Recuerden, siempre traten en fisiopatología, ¿no? El riñón es el que controla, el que dice qué va a pasar. Tiene que estar bajo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el signo clínico característico de la deshidratación intracelular? Esto es por hipernatremia, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hipotensa el paciente? ¿Se altera el sistema nervioso central? ¿Se altera el corazón haciendo bradicardia? ¿O hay hipertermia, hipocalcemia? ¿Qué opinan, doctores? ¿No? Todo parte de acá, deshidratación intracelular, esto es hipernatremia, porque el sodio jala agua, le quita agua al líquido intracelular, ¿no? Muy bien, doctores, recuerden que el sodio siempre el sistema nervioso central. Muy bien, eso es con respecto al sodio, doctores. Ahora vamos a lo más bonito, lo más alucinante, que es el potasio, el que mata vidas si está bajo o está alto. Este potasio en el organismo es el catión más importante dentro de la célula. Cuidado, ¿no? Hay una pregunta en el examen de la RESI. En el examen de la RESI decía, a ver, ¿cuál es el catión más relevante, importante del organismo? Decía, ¿no? Y en sus opciones está glucosa, está sodio y está catión. Digo, pues esta pregunta está hiper mal planteada porque el sodio, ¿qué es? Catión. No puede estar pues dentro de las opciones, profesores, ¿no ve? Entonces hay cositas que, como para darles un cabezazo, ¿no ven? Pero hay cosas que pasan. Ahora, el catión más importante dentro de la célula, cuidado, dentro de la célula es el potasio, ¿no? Es el potasio. ¿Qué yo tengo que saber? 3500 en el varón, 2500, me vale madres, ¿no? O sea, nos vale madres. ¿De qué nos sirve aprender? No, tendría que ser un docente muy pelotudo así, alguien que pueda hacer la pregunta, decir, ¿cuánto de potasio corporal tenemos? ¿Para qué me sirve como médico saber? Me servirá pues qué alteración produce en el electro, cómo voy a tratar, cuál es el mecanismo de acción, algo relevante, algo importante que valga la pena. No hacer una pregunta así X, ¿no ve? Eso depende mucho para los docentes. Ahora, este potasio, doctores, este potasio, la mayor cantidad va a estar en el líquido intracelular y un porcentaje de 3 a 5 miliequivalentes litro va a estar en el extracelular. Eso representa el 2%. Esto, doctores, sí es importante. A los estudiantes de primer año, de segundo año, obviamente les tienen que decir de memoria, ¿no ve? ¿Cuánto es el valor normal del potasio? ¿Cuándo es leve, moderado, severo, hipercalemia? Lo mismo en la hipocalemia, lo mismo, ¿ok? Entonces, esta concentración que está en nuestro plasma puede tener ciertas repercusiones a nivel de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuál es la función del potasio? Mucha función. El potasio es clave, doctores. Primero, ustedes saben que el corazón, su corazón de ustedes y de sus pacientes y familiares, hace sístole, diástole, diástole, ¿no ven? Hay una propiedad eléctrica de excitabilidad, ¿no? Se excita solita, se despolariza, hipopolariza, repolariza las células. ¿Y quién hace que se vuelva esto? ¿Quién crees que conserva todo este proceso? Las neuronas, y tiene que ver mucho el potasio por el potencial de reposo. Por eso es que cuando sube o baja el potasio, lo que más se afecta es el músculo. Los tres tipos de músculo, doctores. El músculo estriado, su músculo, el bíceps, el músculo del corazón, miocardio, y el músculo liso del intestino. Ahí afecta. Si yo sé lo básico, puedo hacer manifestaciones clínicas. ¿Qué pasa fisiopatológicamente en la hipocalemia?
aumenta la diferencia de concentración transmembranal. La hipocalemia predispone a la hiperpolarización. Si ustedes recuerdan de nuestras primeras clases de fisiología, la hiperpolarización es cuando una célula se vuelve cada vez más negativa. Ejemplo, el potencial de reposo vamos a imaginar que es menos 90 milivoltios. Cuando hay hipocalemia, está menos 100, está menos 120, favorece a la hiperpolarización. Entonces, a la célula le cuesta excitarse, le cuesta despolarizar, le cuesta despolarizar. Entonces, por eso es que la hipocalemia disminuye la excitabilidad celular. Entonces, el corazón no tiene fuerza, pues. ¿De dónde va a sacar? Necesita potasio porque le cuesta despolarizarse, porque de menos 90 entraba sodio, ¡boom!, despolarizaba, ¿no? Fácil. Pero como está menos 100, menos 120, la cantidad de sodio que ingresa para cambiar de polaridad no es suficiente. Por eso el corazón late muy lento. Y en el electrocardiograma todo van a encontrar alargado, ¿no? Todo alargado, bradicárdico, entra en fibrilación y hace paro cardíaco, ¿ok? Entonces recuerden la fisiopatología: hipocalemia, hiperpolarización. ¿Qué significa hiperpolarización? Cada vez más negativo. El potencial de reposo, menos 90, menos 100, menos 160. Ahí en fisiología nos pueden preguntar mucho. ¿Cuánto es el potencial de reposo en el corazón, en las neuronas, músculo estriado, músculo liso? ¿No? Ufa, nos pueden tumbar rápido con eso, ¿ok? Pero yo creo que estos datos ni el más electrofisiólogo, cardiólogo, neurólogo se debe saber todo de memoria, ¿no? Hay simplemente algunos puntos. Porque a veces cada cosa que preguntan, ufa, mucho de desear, ¿no? Ok, la hipercalemia es al revés. Al revés. Como el potencial de reposo, digamos que es menos 90 lo normal, ya no es menos 90, es menos 60. Entonces, una pizquita que ingrese de sodio, ¡pum!, despolariza rápido, ¿no? Despolariza rápido, es hiperexcitable. Tú le tocas un poquito de sodio, ¡boom!, hace fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, hace arritmias cardíacas, ¿no? Rápido, entonces favorece, ¿no? Todos estos. Eso es lo que pasa. Entonces, en cirugía, doctores, ya dan un enfoque quirúrgico, jamás a los pacientes posoperados se los mantiene con hipocalemia. ¿Por qué, doctores? ¿De qué se preocupan los cirujanos? Cuando uno le opera de la vesícula, del apéndice, un tumor gástrico, un tumor de células renales claras, ¿de qué se preocupa el cirujano? Al día siguiente, ¿qué cosa ve en el paciente? Aparte de ver de la herida, que no hay infección, complicaciones, ¿qué cosa más pregunta el cirujano? Tolerancia de vía oral. Eso. ¿Cómo está, señora, señor? ¿Ya puede tomar? ¿Cómo están los ruidos intestinales? ¿Hay ruidos? No hay ruidos. Para darle, si lo voy a dar dieta hídrica, dieta completa, dieta, ¿no? ¿Se ubican? ¿Para qué? Eso es lo que dicen Natalia, y Karen y Roberto, para que el paciente no tenga hilo paralítico, hilo intestinal, que no esté lento el intestino. Entonces, ¿qué primero tiene que ver el cirujano? Que el potasio está bien. Doctor, entonces después que lo operen, ¿le puedo pedir electrolitos? Por supuesto, pues, doctor, ¿no ve? Le tenemos que decir al internito. Tienes que pedir un laboratorio, cómo está el sodio, cómo está el potasio, y mejor si le mantienes en límite alto, ¿no ve? No le vas a dejar 3.5, ¿no? 3.6. Pues déjale nomás 4.8, ¿no? 4.9. Está orinando bien. ¿Para qué? Para que el intestino tenga buena peristalsis y pueda tolerar la dieta, pueda tolerar proteínas, mejora la cicatrización, disminuye las infecciones, disminuye la translocación bacteriana, toda la fisiopatología que ustedes han leído, ¿ok? Muy bien. Espero que hayan comprendido bien cómo el potasio influye en estas sus situaciones. Ahora, doctores, el balance de la excreción renal de potasio. Bueno, el potasio, ¿quién lo absorbe y elimina? ¿Quién se encarga de decir, si estás alto, lo voy a eliminar, si estás bajo, lo voy a absorber? El riñón, con las hormonas, ¿ok? Principalmente igual la aldosterona. ¿Qué tenemos que saber nosotros? Permítame un ratito. Ok. ¿Qué tienen que saber? Un adulto normal tiene que consumir aproximadamente de 50 a 100 mil equivalentes días de potasio. ¿Qué tienen que saber ustedes?
La naranja, la mandarina, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de potasio tiene en promedio? ¿En cuántos gramos? Ni yo me la sé. Lo que yo sí sé y debo de recomendarles es la ampollita. ¿De cuánto viene de potasio? ¿No? La ampollita de cloruro de potasio. De 27 miliequivalentes. Bien, hay unas 23, pero el mayor general viene de 27. Entonces, más o menos en la dieta que le vas a dar, la parte administrativa, etcétera, etcétera, comienza, ¿no?, a incorporar cierta dieta y eso va con nutrición, una dieta, no sé, si tiene lesión renal, bajarás la cantidad, por eso pones dieta para renal, ¿no? Para paciente renal, dieta para paciente diabético, porque los nitrosinestases comienzan a calcular los electrolitos necesarios para que puedan tener, ¿ok? Entonces, la vía principal de eliminación es el riñón y las vías secundarias el sudor, la piel y las heces, ¿ok? Como de prefas, ¿no ve? Y el procesamiento renal aquí tiene que ver mucho. Esto es clave, esto es ya para nosotros, nivel especialista, ¿no ve? Este potasio va a ser regulado por varias hormonas, ¿ok? Principalmente, ay, otra vez esto, la aldosterona, la aldosterona. Recuerden que la aldosterona normalmente absorbe sodio y excreta potasio, ¿ok? Si el paciente tiene mucho potasio, se liberará mucha aldosterona para que se elimine potasio. O al revés, si le falta potasio, elimina menos y pues ya no elimina tanto, ¿ok? Entonces, el túbulo contorneal proximal al riñón absorbe el 70% del potasio filtrado. Igual la glucosa, el sodio, ¿no? El proximal es la clave. En el ramo ascendente, el potasio es reabsorbido pasivamente, no necesita alguna otra hormona porque ahí hay receptores. Y esta es la clave, doctores, en la parte distal. Este es el segmento principal porque la absorción o la secreción se hace de manera activa y es donde la aldosterona va a comenzar a actuar acá. ¿Ok? En el túbulo colector, específicamente en la cortical y en la medular, es donde van a secretar o reabsorber dependiendo cómo estén los niveles de potasio nivel. Aquí la aldosterona es fundamental para estos procesos. ¿Ok? Muy bien, doctores. Ahora, ¿cómo se va a eliminar? La excreción urinaria normal del potasio suele ser entre 10 miliequivalentes litro en orina de 24 horas. Obviamente esto dependiendo de la cantidad de potasio a nivel sérico. Ahora, ¿qué pasa cuando baja? Cuando desciende el potasio, primero, ¿por qué puede descender? En la práctica diaria es porque el paciente tiene diuréticos, ¿no? O está orinando mucho por alguna razón, o porque en cirugía el paciente tiene vómitos, ¿no? Porque está con una patología intestinal obstructiva, por una hernia o por un vólvulo, etcétera, entonces vomita y se pierde potasio, ¿ok? Entonces, hipocalemia es cuando es menos de 3.5 y cuando ya es sintomático, cuando hay hilo paralítico, hay debilidad, hay arritmias, ya comienza más o menos a notarse cuando el potasio sérico está menos de 2.5 miliequivalentes. Entonces, un mecanismo es el ingreso insuficiente, ¿no? Porque no consume potasio. Otra es por pérdida del tubo digestivo, y esto es frecuente en cirugía, por succión gástrica, por diarreas, por fístulas, adenomas vellosos o por pérdidas renales. Esto es más para medicina interna, con patología renal y sin patología renal. El uso de diuréticos frecuente en medicina interna. En cirugía me atrevería a decir que las patologías digestivas es una causa frecuente de hipocalemia. ¿Ok? Ahora, hay otras cuestiones que es más de terapia intensiva urgencias, cuando la célula, cuando el potasio ingresa al líquido intracelular. Por ejemplo, en un contexto de acidosis metabólica y alcalosis metabólica cambian a alcalosis metabólica, cambian los niveles de potasio, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, en un paciente que tiene alcalosis, ¿ok? Que tiene alcalosis, puede favorecerse a la hipocalemia. O al revés, un paciente con acidosis casi siempre se acompaña con niveles elevados de potasio, por todo el intercambio, el shift que sucede dentro de estos, ¿ok? También tenemos el empleo de la nutrición parenteral, obviamente en pacientes que tienen, por ejemplo, han tenido una trombosis mesentérica, ¿no? Y han tenido que sacar una buena cantidad y necesitamos NPT, nutrición parenteral. Entonces, en esos casos también se repone la cantidad necesaria de potasio para ese tipo de pacientes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando está menos de 3, ¿qué tiene el paciente? Fatiga muscular, debilidad, calambres. A ver, si ustedes van a recordar, cuando una persona toma mucha bebida alcohólica,
pierde muchos electrolitos. Sodio pierde, por eso le duele la cabeza. Pierde el potasio, por eso les da calambres, el famoso tistapino, ¿ven? Les da calambres porque está en hipocalemia. Entonces, un zumito de naranja, piña, etcétera, pues le va a caer muy bien, ¿no? Regula los niveles de electrolitos y todo bien, va desapareciendo. Cuando ya está en menos de 2, ahí va la cosa. Hay isquemia muscular, puede haber rhabdomiólisis, revientan las células. Y en el músculo liso existe hilo paralítico. Entonces no hay buena peristalsis y por lo tanto el abdomen se distiende, hay ausencia de ruidos intestinales y el paciente no tolera bien la dieta, ¿no? Y las manifestaciones renales ya, ¿no? Todo lo que son la lesión renal. Y esto es lo más peligroso, doctores, en el sistema cardiovascular. Y esto suelen preguntar mucho, no solo en Bolivia, también en Argentina, Brasil, México y otros países. Cuando nosotros tenemos hipercalemia, digamos en el laboratorio te reporta 6.5 de potasio, ¿no? O te reporta 3, ¿no? Hipocalemia. Lo primero que tenemos que hacer es un electrocardiograma. ¿Para qué? Para ver si hay repercusión, ¿no? O porque puede ser un laboratoriazo, como suele pasar, ¿no? Decir, se equivocan los del laboratorio. Entonces, ¿qué predispone? Arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas, ¿ok? ¿Y cuál es el más peligroso? Dice, ¿no? El libro de Harrison, digo, el libro de Michans, es la torsada en puntas, que es una taquicardia ventricular polimorfa. Entonces, aquí es clave. ¿Qué pasa? La hipocalemia, todo se vuelve lento, ¿no? Todo se vuelve lento. Entonces acá, como todo se vuelve lento porque hay hiperpolarización, entonces esto es lo que pasa en el electrocardiograma. Miren, hay una disminución, incluso hay inversión de la onda T. Miren, acá, ¿no? Hay inversión de la onda T. Hay depresión del segmento ST, ¿no? Puede haber depresión del segmento ST. Y alguien dirá, doctor, ¿me puede confundir con un síndrome coronario agudo? Por supuesto, ¿no? La hipocalemia puede generar depresión del segmento ST. Hay aparición de la onda U, ¿no? Esto que ven de color del número 3, la onda U. Entonces, estos diagnósticos, sabemos que hay repercusión en el electrocardiograma, ya debemos reponer el potasio. Entonces, una pregunta clásica, y esto debería de estar en mi chance, ¿cuánto voy a reponer por vía periférica? ¿Cuántos miliequivalentes en hora, en por litro, en 24 horas? ¿Y cuándo voy a reponer por catéter venoso central? Ese dato es importante, es relevante, eso debería estar en nuestra bibliografía, porque en un paciente con hipocalemia tengo que reponer a través de la fórmula, ¿cierto? Ahora, el tratamiento, dice, por vía oral, es un paciente con hipocalemia leve, ¿no? Y el paciente esté tolerando, yo puedo dar cloruro de potasio y otro tipo de concentraciones por vía oral. Por vía endovenosa ya es para hipocalemias moderadas a graves. Esto es el dato, doctores. Miren, la concentración tiene que ser 80 miliequivalentes litro y más o menos yo debo de reponer 40 miliequivalentes hora en cuanto a infusión. Este dato, doctores, es importante. Si digo 40 miliequivalentes hora, doctores, ¿cuántas ampollas más o menos debería de preparar la solución? ¿Con cuántas ampollas? Sabiendo que el cloruro de potasio más o menos, ¿no? Tiene una cierta cantidad de cloruro de potasio. Una ampolla, 4 ampollas, 3 ampollas, 2 ampollas, ¿no? Aquí mucho depende cuánto de potasio voy a reponer, ¿no? A cuánto necesito llegar. Y es así con la fórmula que habíamos visto. Entonces, cuando ya es un déficit muy acentuado, se hace un máximo de 3 miliequivalentes por kilogramo de peso en 24 horas. Ahora, cuando la hipocalemia es muy grave, entra torsada de puntas, ¿no? Hace arritmia cardíaca. Entonces, este es el electrocardiograma, es una taquicardia ventricular polimorfa que es característica de torsada de puntas. ¿Ok? Pregunta para ustedes, doctores. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipocalemia refractaria? ¿Por qué les digo esto? Porque ese es, digamos, la respuesta es el tratamiento para la torsada de puntas. ¿Cuál será?
A ver, veamos en el chat. Eso, muy bien, autores. Bien, buen nivel académico, excelente. La causa de hipocalemia refractaria es la hipomagnesemia. Bueno, por el mecanismo fisiopatológico renal. Entonces, una hipocalemia puede generar taquicardia ventricular polimorfa. Y para la taquicardia ventricular polimorfa, el tratamiento es magnesio, sulfato de magnesio para acortar el QT. Muy bien, doctores. Entonces vamos a retroalimentar con un par de preguntas. 15 segundos, por favor.
Muy bien. Otra condición que puede matar, que puede tener letalidad en los pacientes es el aumento de potasio. ¿Cuándo es un aumento de potasio? Cuando el potasio a nivel plasmático está más de 5.5 miliequivalentes litro. ¿Ok? Ahora, este potasio, primero uno tiene que preguntarse por qué hay hipercalemia. ¿Ok? Uno puede ser un error médico, no es frecuente. Lo primero que tienen que asociar es que el paciente puede tener una lesión renal. Lo primero, una lesión renal. Esta lesión renal normalmente suele llegar a una necrosis tubular aguda y el paciente no tiene diuresis. No tiene diuresis. Por eso se acumula. Porque si estuviera con creatinina de 3, de 4, de 5, pero tiene diuresis, doctores, elimina por ahí el potasio, no se acumula tanto. Pero cuando el riñón ya no puede eliminar esta necrosis tubular aguda, no tiene orina, entonces el potasio se eleva. Esa es la causa más frecuente. Ahora, a nivel fisiopatológico, ¿qué es lo que pasa? El nivel del potasio distorsiona la relación entre potasio intracelular y el extracelular. ¿Qué provoca? Disminuye el potencial de membrana, disminuye la despolarización. Eso es lo que causa las arritmias cardíacas como tal. Ahora, en el libro de Michans menciona las causas de pseudohipercalemia, de falsas hipercalemias. Una es la hemólisis in vitro. Esto es frecuente. Cuando toman la muestra, ¿no ve? El personal del laboratorio toma la muestra y puede ser que en el tubo de ensayo haya mucho movimiento o revienten los glóbulos rojos. Entonces, estos glóbulos rojos recuerden que dentro de la célula está la mayor cantidad de potasio. Entonces, cuando hay hemólisis, entonces sale el potasio, entonces hay una pseudohipercalemia. Otra causa de hipercalemia es el torniquete prolongado. Antes no hacían con las ligas que existe actualmente, sino ¿no? Usaban otras cintas que causaban torniquetes prolongados y como hay presión, pues revientan las células musculares, entonces sale el potasio. Entonces otra causa de hipercalemia. Otras causas menos frecuentes, la hiperplaquetosis y la hiperleucocitosis, por ejemplo, más de 1 millón las plaquetas o más de 50.000. Ya esto es un poquito más, ya no tan frecuente. ¿Ok? Ahora, ¿qué tienen que saber? Primero, la causa de hipercalemia a nivel hospitalario es la lesión renal oligoúrica o la anúrica, la que no tiene diuresis. Por eso explica, ¿ok? Por ejemplo, hay una dice disminución de la excreción renal de potasio. ¿Ok? Perfecto. La clave es que el riñón no tiene diuresis. Aquí le ponen, por ejemplo, insuficiencia renal crónica, ¿no ve? Con una tasa de filtrado glomerular menos de 10. Pero pues, si el paciente tiene diuresis o tiene un filtrado de 15 y tiene diuresis, no, medio que no encaja, ¿no ve? Es que es cirugía, ¿ya? Entonces, la clave es que no tenga diuresis para tener. Ahora, puede haber pacientes que tengan buen filtrado glomerular y una puede ser que tenga déficit de mineralocorticoides. Obviamente, ¿no ve? Cuando disminuye la aldosterona, doctores, no hay secreción de potasio, ¿no? Entonces el potasio se acumula. Entonces aquí todo lo que tenga que ver con disminución de la aldosterona, por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal, enfermedad de Addison, ingreso deficitario de sodio, ¿no? Esto es un poquito más, no sé si está mal esto, ¿no? Dice ingreso deficitario de sodio, no sé qué tanto se correlaciona, creo que es un error esto acá. Defecto de la secreción tubular de potasio, esto sí, ¿no? Esto sí. Trasplante renal, amiloidosis, lupus, nefropatías, o sea, cualquier patología renal que no tenga diuresis, no pueda eliminar, es causa de hipercalemia. Otra dice defecto selectivo, ya estos son términos medio que raros. El punto es que aquí hay hipoaldosteronismo por tuberculosis suprarrenal o alguna alteración. Bloqueo inducido por drogas, ok, espironolactona, triamtereno, amilorida, ciclosporina. Estos son diuréticos ahorradores de potasio y un efecto adverso es la hipercalemia. Por eso habíamos visto en diuréticos en falla cardíaca e hipertensión que si tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 30, menos de 35, se debe tener precaución de usar diuréticos ahorradores de potasio por el riesgo de hipercalemia, ¿ok? Traslocación de potasio celular. Recuerden, un paciente que está grave, que está chocado, ¿no ve? Tiene acidosis, ¿no es cierto? Y recuerden, paciente grave, chocado, acidosis, casi siempre se acompaña de hipercalemia. Con esos dos conceptos ya van a poder, miren, acidosis metabólica sí, acidosis respiratoria sí, porque aquí habla algo de acidosis,
Deficiencia de insulina, ¿qué es? Cetoacidosis, ¿no? Empleo de succinicolina no es tan frecuente, pero está descrita. La intoxicación digitálica igual, sobre todo en el contexto de insuficiencia renal, y la parálisis periódica hiperpotasémica familiar, que también está en translocaciones de potasio. Ingreso elevado de potasio, y esto no es tan frecuente, ¿no? Nadie se toma un cloro de potasio o nadie se inyecta potasio. Mejor, si uno quiere matarse, pues mejor fentanil o benzodiazepinas, ¿no? Y algunas desviaciones urinarias, como anastomosis urinario yeyunal, que esto es frecuente en cirugías oncológicas. Ahora, ¿cómo se manifiesta la hipercalemia? La hipercalemia, recuerden que afecta a todo el sistema muscular. A nivel neuromuscular está la parálisis ascendente. El paciente no puede moverse. A nivel respiratorio puede llegar a un paro respiratorio porque no respira bien, no hay buena bomba respiratoria. A nivel circulatorio, hipotensión, arritmias, paro, etcétera, náuseas, dolor abdominal, síncope, etcétera. En la práctica es las arritmias cardíacas. ¿Ok? También el paciente obviamente puede tener debilidad muscular, parálisis como tal, etcétera. ¿Ok? Entonces, miren acá los hallazgos electrocardiográficos. Hasta 6.5 hay cambios mínimos. De 6.5 a 8 hay la famosa onda T picuda, ¿no ven? La onda T picuda. Eso ya ha entrado hace varios años y siempre preguntan en los exámenes de pregrado, egreso y en la residencia. Entonces, acá vamos a ver. Tengo adelante una imagen donde la hipercalemia con todos los, la hiperpotasemia con todos los cambios electrocardiográficos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es bien fácil. Lo primero que nosotros que tenemos que tener cuidado es que el paciente no haga arritmias cardíacas. Yo necesito estabilizar la membrana celular del corazón. ¿Cómo voy a estabilizar? Con gluconato de calcio. El gluconato de calcio es la que antagoniza el efecto de la hipercalemia. Por lo tanto, lo estabiliza la membrana, evita que haga arritmias cardíacas. Entonces, en nuestro medio vienen ampollitas, ¿no? De 1 gramo el gluconato de calcio y eso se le administra en 5 o 10 minutos aproximadamente, ¿ok? Esa una. Otra, ya hemos estabilizado la membrana. Ahora, este potasio a nivel extracelular, yo le voy a introducir a nivel de líquido intracelular, ¿ok? Este potasio no le estoy eliminando, doctores, ojo. Simplemente estoy haciendo un shift, una translocación hacia líquido intracelular. Doctor, entonces una vez que ya el efecto de la insulina y pase su tiempo de actuación, ¿no? Su mecanismo de acción, etcétera, ¿puede volver a pasar hipercalemia? Por supuesto que sí, ¿ok? Esta es una medida transitoria. Tenemos dos sobre todo. La solución polarizante, que es la glucosa-insulina, y los beta 2 agonistas. Esas dos se encargan de introducir el potasio dentro de la célula, ¿ok? Entonces, ¿cómo se prepara? Acá dice 500 cc de glucosa al 10% con 10 unidades de insulina cristalina. Aquí dice corriente, insulina cristalina o insulina intravenosa. Eso de pasas de 1 a 2 horas, según el libro de cirugía de Michans. Está bien, ¿ok? Sobre todo con el catabolismo. Ahora, otra es los beta 2 agonistas. Estos dos beta agonistas, por ejemplo, tenemos el albuterol, el salbutamol. Ahí suele haber endovenoso, creo que en Bolivia no lo tenemos, pero tenemos por vía oral y tenemos las nebulizadas, solo que las dosis un poco más altas, ¿ok? Ahora, con este bicarbonato de sodio no estoy tan de acuerdo, porque el bicarbonato de sodio en la parte actual es con un pH menos de 7.1. Imagínense que tiene un pH 7.4, no le vas a dar bicarbonato, al contrario, puedes empeorar. El bicarbonato de sodio siempre se da cuando tiene criterios gasométricos para indicar bicarbonato de sodio. Por ejemplo, una acidosis metabólica severa con un pH menos de 7.1, un bicarbonato menos de 10, un déficit de base menos de 6, ¿no? Esto nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando ingresa bicarbonato ya no hay acidosis, entonces ya no hay ese shift, ¿verdad? De que la acidosis se acompaña con hipercalemia. Bueno, ahora, otro es evitar la reabsorción de potasio, ¿no? Que son las famosas resinas de intercambio catiónico. Estas se dan por vía oral de 20 a 50 gramos durante 2-3 veces al día y evita la absorción de potasio. Ahora, ¿qué pasa si el riñón, ¿no? Digamos que estamos en la guardia, ahora, ¿qué horas son? Son las 9 de la noche
Y el nefrólogo para que le haga hemodiálisis va a llegar a las 8 de la mañana, mañana sábado. Entonces usamos polarizante, usamos gluconato de calcio y medimos los niveles de potasio cada 2 horas hasta que le vaya pasando la solución polarizante. Y al día siguiente le llamamos al nefrólogo, le decimos, señor doctor, este paciente es un postoperado de aneurisma de aorta abdominal, ha entrado a necrosis tubular aguda, no orina, no tiene. Entonces, por favor, tiene indicación de terapia de sustitución renal. Recuerden, para la terapia de sustitución renal es hipercalemia que no cede a un tratamiento medicamentoso, ¿no? Entonces, ya con hemodiálisis va a poder remover el potasio, ¿ok? Hasta que el riñón se vaya recuperando y pueda eliminar la tasa de filtrado glomerular de la orina y pueda eliminar por ahí el potasio, ¿ok? Muy bien, doctores. Estamos terminando, doctores, y nos falta calcio y con eso. Ay, espera, espera, que todavía me pasa a quemar. Excelente, doctores.
hasta acá hemos terminado la clase de trastornos de sodio y potasio, ¿ok?